Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, profe. andan? Tardes. Bien. Bien. Bien, bueno, a ver. Esperamos 2 minutitos más hasta que terminen de conectarse sus compañeros y largamos, ¿sí? Profe, Diga. nosotros acá somos dos conectadas, Fabiana y Melissa. Bien. Por si Fabiana no figura acá, está acá conmigo. Perfecto. No hay ningún problema. Bien. ¿Qué les estaba por consultar? ¿Hay alguien nuevo que no haya participado en la clase pasada? Nosotras. Bien. ¿Alguien más? Nosotras, Yo, Fabiana profe. y Meli, somos nuevas. Perfecto. Yo la clase anterior no pude estar. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Diga. Pregunto si se puede eso. En el caso de que hayan actividades que sí o sí, porque yo veí la clase que usted dijo que van a haber videos que por ahí en YouTube no, se los van a quitar por la sangre o cuerpo y esas cosas. En Sí. ese caso, ¿podría, cuando toquen clases específicas que sí o sí estemos conectados, avisarnos? O sea, decirnos, esta clase sí o sí necesito que estén presentes, porque por ahí yo dejo, miro la clase grabada porque, bueno, yo me vengo de lejos para poder conectarme y todas esas cosas, pero en el caso de saber que va a ser una clase que sí o sí necesite conectarme, me puedo organizar con tiempo para ese día estar sí o sí presente en la clase. ¿Se entiende? Sí, sí, te entendí. Bueno, con respecto a eso, siempre las clases están en el campus, ¿sí? Ahora en realidad, ahora la chica que está en la parte de la oficina del alumno, ¿sí? Ella terminamos la clase, esta clase se descarga al Drive y automáticamente la sube a YouTube, así que es más rápido para que yo pueda copiarla y pegárselas al campus, ¿sí? Tengan en cuenta que este curso ustedes lo pueden ver después grabado. La clase pasada tocamos ese tema porque sí, hubo motivos o hubieron casos en realidad en los que costaba para que se descarguen las clases, ¿sí? Y obviamente cuando se subía al YouTube yo no estaba atenta, entonces el YouTube ahí nomás la bajaba y no me daba tiempo a mí para descargarla y subírselas al campus, ¿sí? Pero ahora tenemos ahí una nueva modalidad, así que van a estar siempre en el campus las clases, ¿sí? Otra cosita que les quería decir, para que ya nos metamos de lleno en la clase de lo que sería el día de hoy, en cuanto al horario. Si la mayoría de los que me planteaban el tema de sus trabajos que no podían en este horario, que querían que lo corramos un poco más, van a cumplir con que en conectarse, ¿sí? A las 21 horas lo cambiamos.
Si no, lo dejamos como está. ¿Sí? O sea, es un compromiso entre ustedes sobre todo y mío. De que yo, bueno, voy a estar ahí para darles las clases a las 21 horas los días martes. Pero este cambio de horario obviamente se está dando porque muchos lo plantearon en la clase pasada, que yo les consulté y lo seguían planteando en el grupo. Hablé con coordinación y de coordinación me dicen que si ustedes están dispuestos a no fallar a ese horario, lo cambiamos para las 21 horas, los martes, ¿sí? Así que depende de ustedes. Bien. Vi la ansiedad que manejaban en cuanto a esta pequeña investigación que debían de hacer más que nada para que ustedes, para yo saber si ustedes entendieron lo que expliqué la clase pasada, ¿sí? Y así poderlo desempeñar esos principios que hablábamos de la criminalística en algún caso famoso. ¿Por qué dije un caso famoso? ¿Por qué les dije que escogieran un caso famoso, que investigaran o que leyeran sobre un caso famoso? Porque la mayoría, ¿sí? O en general, nosotros tenemos un poco más de conocimiento, obviamente, por la información que sale en los medios de prensa, ¿sí? Entonces, es por eso que yo había escogido que sea famoso, porque muchas veces sucede que quizás pasó en su provincia, pero a nivel país quedan a veces un poco desapercibidos, más allá de que pueden ser casos fuertes, pero la idea era de que busquen algunos famosos, ya que estamos y somos de diversas provincias, podamos entender sobre el caso y así quizás poder hacer algún aporte en caso de que sea necesario, ¿sí? Bien, vi que hicieron de Nair Galarza, vi de Fernando Báez, a ver, ya me olvidé que otros me habían pasado por acá. Bien. Yo a lo último me arrepentí y lo cambié. ¿Por qué? Porque miré otro y consideraba como que cumplía más con los 7 principios. Yo consideraba así. Bien, pura consideración Pero no. tuya. Sí, o sea, Bien. mirándolo bien al caso, estudiándolo y buscándolo. Bien. A ver. Bien, son las 7:10 van a ser. Vamos a ir largando entonces. En cuanto a los principios, sí, de la criminalística que los vimos la clase pasada, ¿recuerdan cuáles eran? ¿Cuántos eran? 7. Bien. ¿Cuáles eran? Principio de intercambio. Bien. Principio de uso, Principio, Bien. de principio de producción, Bien. De de uso, de construcción de intercambio. Principio de probabilidad. Bien. construcción de hechos, De reconstrucción de hechos. de Falta certeza, uno. certeza. De certeza. Y de correspondencia, de características. bien, de correspondencia de características. A ver. El principio de uso, ¿qué nos decía? El agente vulnerable, a ver, que todo
Que todo delito se comete usando un agente vulnerable. Que todo delito se comete usando un agente vulnerante. Bien. ¿Qué es un agente vulnerante? ¿La víctima? Sí. ¿Y qué más? ¿La escena no es? No. A ver si nos vamos al primer caso de homicidio en el mundo, ¿sí? Nosotros acá estamos haciendo referencia a una escena bíblica en donde hablamos de la muerte del asesinato de Caín y Abel, ¿sí? ¿Lo leyeron alguna vez o escucharon sobre eso? Sí. Sí. Sí, bien. En este relato, sí, que nos habla la Biblia, o en este primer caso, dentro de lo que son los homicidios, se dice que uno de estos hermanos mata al otro por celos, por ira, por un montón de causantes, ¿sí? Y la muerte se la da con, algunos autores mencionan que es una piedra y otros mencionan que es la quijada de la cabeza de una vaca, ¿sí? Sí, qué horror. Bien. O la piedra, ¿sí? O esta quijada de esta cabeza de vaca, ¿sí? Serían en este caso los agentes vulnerantes, ¿sí? Porque esto es lo que está poniendo en vulnerabilidad a la víctima, ¿sí? Es lo que está cometiendo lo que sería un daño físico que trae consigo la muerte en este caso. O sea que sería como el arma que se utiliza para... Exactamente. Correcto. Sería el arma que se utiliza para ocasionar daño físico y que tal vez lleguemos a lo que sería la muerte, ¿sí? A ver, al azar, ¿quién tiene más o menos listo ya lo que investigó, lo que leyó? ¿Cómo, profe? ¿Quién tiene más o menos listo para leernos o para comentarnos qué es lo que investigó? Algunos de los casos que tengan ahí. Bien, Rocío. En mi caso, mi tema es el doble crimen de la dársena. No sé si lo conoce, es el tema reconocido en Santiago del Estero. Sí, sí, sí. Es más, grupos anteriores trabajaron sobre ese caso. Ah, sí, son de 2 víctimas. Sí. Que ha ocurrido en el periodo del gobierno de los Juárez, donde estaban involucrados ahí agentes, digamos, del gobierno, más decían que había un carnicero también que estaba involucrado ahí. Son de 2 chicas que una se llamaba Leila y otra Patricia, que supuestamente tenían amigos en común, que era este mismo carnicero. Primero había sido desaparecida Leila y a los 2, 3 días había sido desaparecida Patricia. Algunas hipótesis decían que era porque Patricia había sido desaparecida días después porque se había enterado o había escuchado cosas que habían de lo de Leila, sería del caso de Leila, y que por eso le querían hacer desaparecer a ella también. Y bueno, llegan a la conclusión de que habían sido estos cómplices por las pericias que se habían hecho, las investigaciones y todo eso, donde dicen que estas habían sido mutiladas. Leila, por ejemplo, ella tenía solamente el 59%, no sé qué, o algo así, de los huesos habían encontrado, y la de la otra chica sí había sido encontrada todo el cuerpo, pero llegan al caso por la ropa y por eso, cómo estaba vestida.
Las pericias, bueno, ahí dice que habían sido encontradas a 12 kilómetros de Santiago, en un paraje llamado La Dársena, a 12 kilómetros. Bueno, ahí cerquitas estaban ellas encontradas. Y bueno, las pericias decían que ellas, en este caso, Leila, digamos, había sido, tenían como mordeduras de animales, tenían ataduras con cable y todo eso en el cuello. Y la otra presentaba óxido de hierro o algo así, ¿puede ser? Sí. Y bueno, se llega al punto porque eso no era muy común, digamos, en esa zona. Llegan al caso de que habían sido maltratadas, digamos, en un zoológico, que el zoológico pertenecía a Musasar. Esa era una de las manos derechas del gobierno de los Juárez. Y bueno, ahí alguna de las chicas presentaba, por ejemplo, óxido de hierro, que era de una de las mesitas metálicas que se encontraba en ese zoológico, y alfalfa, que también era encontrada ahí. Y de la otra chica tenía mordeduras de los animales del zoológico, en ese caso. Había leones, creo, pumas, o en ese caso. Sí. Había pumas, creo, en ese entonces, que era en 2003, creo que era el caso ese. Y por eso llegan a esa conclusión. Bien. Bueno, después en el juicio se determina, digamos, que Patricio Sugars, que era el carnicero, había matado a Leila, y otros 3 que estaban involucrados con Musasar habían matado a Patricia para hacerla desaparecer también. Bueno, algo así es la investigación. Bien, eso más o menos es lo que ocurrió, ¿sí? Hay muchas cosas que han sido un poco como tapadas en ese momento, obviamente, dado que hablaba de gente que estaba en el gobierno por ese entonces, ¿sí? En ese entonces estaba de gobernadora Nina Aragones, que era mujer de Carlos Juárez. Por eso ahí termina el juarismo. Ellos van presos y todo, porque todos estaban involucrados. Exactamente. Y es un gobierno que venía de hace bastante tiempo, ¿no? Sí, es bastante tiempo. Bien. Este crimen sí es lo que hace que en muchas noticias o muchos autores que hablaban dentro de lo que es este caso, hacían mención de que con este caso se terminó como ese mandato infinito o interminable que estaba teniendo este gobierno, ¿sí? Ahora bien, sí, vamos a desmenuzar un poco el caso para que nos puedas comentar a tu criterio cuáles serían los 7 principios de los que nosotros venimos hablando. El principio de intercambio dice que era el primero. Sí. Al cometer un delito, el autor siempre deja algo de la escena y se lleva algo consigo, dice. Lleva algo consigo. En ese caso, ellos han dejado sus huellas en las chicas. La habían atado con cable. Y bueno, no sé qué se llevaba, qué se llevaron de ellas. Bien. Dentro de lo que es ese caso específico, este principio de intercambio que se ve, que vos lo acabas de decir, pero no lo recordás, tiene que ver también con la escena en donde se cometió el delito, ¿sí? Que hablamos de que estas chicas aparentemente habían estado secuestradas en el zoológico. Dentro de ese zoológico, ya cuando los cuerpos ya estaban prácticamente sin vida, se quiso utilizar a algunos de esos animales para que obviamente terminaran con ellas.
esas sustancias de hierro que presentaba uno de los cuerpos, ¿sí? También se relacionó con el lugar de los hechos, entonces ahí se va viendo este principio de intercambio, no que sea solamente con los agresores o con los victimarios, sino también con lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Porque en base a eso también se va dando una investigación que obviamente va a ir arrojando los posibles lugares en donde pudieron estar hasta que dan con que habían estado justamente en ese zoológico, ¿sí? Sí. Vamos con el principio de uso. Y bueno, el agente vulnerable serían las dos víctimas, las chicas. Sí. No hay información de cómo se las llevan o en base a qué se las llevan. Bueno, una decía que ella estudiaba, creo, en Tucumán y que siempre el fin de semana ella volvía a Santiago y que había salido un fin de semana a bailar a un boliche con este Patricio, digo, que eran amigos en realidad, dice, pero bueno, ahí ese boliche se llamaba Saraba o algo así, y al parecer ellos se han pasado de alcohol, digamos, y que no sabían qué hacer con la chica y que por eso después la terminan matando, digamos. Bien, entonces nosotros acá podemos generar una hipótesis de que quizás uno de los agentes vulnerantes para poder llevárselas a las chicas haya sido o que las hayan golpeado o que se les haya dado algunas sustancias para poder dormirlas o desmayarlas, ¿sí? Sí. También ahí el principio de producción, bueno, ellos decían también que ellas habían sido violadas. Por ejemplo, Leila, que había sido violada por el exceso de alcohol y todo eso, ella estaba inconsciente, ¿no? Bien, exactamente. Ahí entonces esos principales rastros que tenemos en este caso de alcohol, quizás hubieron sustancias sí que no han salido en los informes, quizás no está completo lo que sería el informe de la morgue, pero posiblemente también hayan tenido, no sé, como alguna droga o algo similar, entonces ahí en donde se produce esta evidencia física que se puede encontrar tanto en el cuerpo de las víctimas y quizás también se pudo haber encontrado en alguno de los vehículos en donde las llevaron o en el mismo lugar en donde, de donde las levantaron, ¿sí? Quizás ahí también pudo haber habido algo de evidencias, en este caso, que estaríamos hablando del principio de producción, ¿sí? En cuanto al principio de reconstrucción de hechos, no sé esa. No sé a qué se refiere. La evidencia física permite reconstruir la dinámica del hecho. O sea, todo lo que hace como una inspección ocular, ¿sí? De todo lo que sucedió desde el minuto cero de este caso. Claro. ¿Sí? La evidencia física en este caso parte desde que se encuentran a las víctimas. Una vez que se encuentran a las víctimas, ¿sí? Se comienzan a realizar los estudios pertinentes o los análisis pertinentes y cada uno de esos resultados nos va a ir llevando para atrás, ¿sí? Para poder ir generando hipótesis e ir tratando de descifrar qué es lo que pasó o cómo pasó ese hecho, ¿sí? De eso nos habla en este caso el principio de reconstrucción de hechos. Ustedes vean que cuando nosotros vamos a realizar una investigación, haya o no un cuerpo, nosotros partimos desde el final hacia atrás, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una investigación para poder determinar cómo se dio todo ese escenario y a la vez qué llevó a el delincuente, a quien cometió el delito, a realizar eso, ¿sí? Ahí nosotros, en base a eso, vamos contestando, en este caso, a este principio fundamental, como es el principio de reconstrucción de hechos, ¿sí? Ahora, el principio de probabilidad. A partir de todos esos datos o
toda esa recopilación de información, se llega a una conclusión, ¿sería? Exactamente. Pero que no es todavía una certeza absoluta. ¿Por qué Claro, pasa ¿no? esto? Porque pueden Repito, modificarse o pueden surgir otras hipótesis, otras conclusiones para determinar recién el caso. exactamente. Recuerden que dentro de lo que es el área de criminalística, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Generamos hipótesis. No es que vamos asegurando a medida que vamos encontrando evidencia de qué es lo que sucedió. Quizás yo encontré este termo en el lugar de los hechos, que a simple vista yo apoyo acá la mano y se siente como que el agua está caliente. Yo no puedo ahí nomás decir, sí, la víctima estuvo tomando mate. O el delincuente antes de irse estuvo tomando mate, ¿sí? Sino que yo genero una hipótesis en base a eso, de que posiblemente a alguno de los involucrados en el caso se sentaron a tomar mate. Pongámosle de esa forma, ¿sí? De eso nos habla el principio de probabilidad. Y el principio de certeza es en donde ya nosotros podemos asegurar, ¿sí?, quién realmente fue el que cometió ese delito. Y te quedaría el principio de correspondencia de características. La evidencia física permite reconstruir la dinámica del delito. Cuando ya está en juicio, ¿sería? Bien. Perfecto, entonces. Bueno. El resto de los compañeros tiene algo que aportar, tiene alguna consulta que realizarle a la compañera. ¿Entendieron cómo se manejaba esta actividad que tenían que realizar? Bien. A ver, quiero escuchar un caso más, así ya nos metemos de lleno en lo que vamos a ver el día de hoy. Ángel. A ver, Ángel, te escuchamos. Ah, bien, perfecto. Cayetano Santos Godino, el famoso petiso orejudo. ¿Alguna vez escucharon de él? Sí. Sí. Sí, bien, perfecto. A ver, ¿quién fue Cayetano Santos Godino? Ángel, ¿vos vas a escribir en el chat lo que investigaste? Bien, hasta que vos escribas, vamos con otro caso, así no nos quedamos muditos. A ver, Moni. Makianich. No se te escucha, Moni. Aparece como si tuvieses el micrófono encendido, pero no se te escucha. No, Moni. No, Moni. Te doy la posibilidad de que lo escribas si querés en el chat y yo lo comento. ¿Alguien más, chicos? Magalí. Sí, profe, tengo el caso de Gordon North, que es un asesino de Canadá, que le dicen el asesino del gallinero. Ajá. Eh, Fue un granjero
y un asesino en serie canadiense, realizó asesinatos y secuestros y violaciones a niños del mismo género. Él a sus 19 años le pidió a su padre que comprara un terreno en California donde construyó el rancho de pollos y una casa con la ayuda de su padre y de su sobrino. Él usó eso como pretexto para atraer a su sobrino. Cuando su sobrino llegó, él empezó a golpearlo y a abusar sexualmente de él. También fue en 1928 fue visitado él por su hermana mayor y el niño le comentó a ella que temía por su vida porque el hombre había abusado sexualmente y había matado a 4 niños más, en los cuales entre los niños se encontraban Walter Collins, que desapareció el 10 de marzo de 1928, los hermanos Lewis y Nelson Wilson, desaparecidos en Ponmapno, algo así dice, no entiendo bien cómo se le dice, el 16 de mayo de 1928, y un niño mexicano que no pudieron identificar. Bien, perfecto. A ver, en base a alguno de los casos, cómo se aplicaron los principios, en este caso de la criminalística. Principio de uso, principio de intercambio. Acá en lo que investigué no daba mucha información sobre cómo se realizó. Bien, pero en base a lo que leíste y lo que encontraste, ¿podrías más o menos vos determinar ahí? A ver, por ejemplo. Más o menos sé que cuando el niño le contó a la hermana mayor de su tío sobre lo que pasó, sé que ella le comentó a un casual conocido y ese conocido hizo una carta a la policía y que ahí empezaron a investigar todo. Bien, entonces que quizás este caso comienza en el principio de reconstrucción de hechos, que sería esa evidencia física, que sería la carta, y en base a eso comienzan a investigar y a reconstruir lo que sería la dinámica del delito. Podríamos ver también entonces principio de probabilidad de cómo se fueron dando estos casos, hasta obviamente determinar que fue él quien cometió estos delitos. Sí. Que integraríamos acá los principios de certeza y de correspondencia de características. ¿Sí? ¿Sí? Profe, hay mucha interferencia. Sí. Apaguen los micrófonos, por favor. Y así no nos no hay interferencia ni nada de eso, ¿sí? Bueno, bien, Ángel. Les leo así rapidito lo que colocó Ángel y te voy a solicitar que pongas los principios de la criminalística. Bueno, Cayetano, sí, el petiso orejudo, como más es conocido en nuestro país, fue un asesino serial de niños. Desde muy pequeño comenzó a cometer este tipo de delitos. Aparentemente tiene que ver con el entorno familiar que tenía, como que no lo querían, no lo acompañaban, no estaban, entonces él trataba de escapar de esas situaciones, obviamente cometiendo este tipo de delitos. Bueno, envenenó a 3 chicas. Ah, no, perdón, este es Moni. Ay, Moni, hiciste de Gilla. Bien, estaba acá con Cayetano. Hubieron 7 intentos de asesinato,
4 asesinatos y sus víctimas eran pequeños niños y niñas desde bebecitos, ¿sí? Hasta aproximadamente 3, 4 años. En la época en la que Cayetano comete todos estos delitos, ¿sí? Se lo considera como un asesino bastante peligroso, ¿sí? Y es por eso que es llevado a una de las cárceles de mayor seguridad que teníamos en ese momento, que están y se encuentran en lo que es el sur de nuestro país, ¿sí? Ángel, te voy a pedir que en base a eso nos envíes los 7 principios dentro de ese caso específico. Bueno, Moni, como les decía, investigó el caso de Gilla Murano, súper conocido el caso, envenenaba a las amigas, de a poco, ¿sí? No era que les daba mucho veneno en ese momento, sino que de a poco las iba envenenando colocándoles veneno en el té y en las famosas masitas, ¿sí? También lo mismo, Moni, para vos, vemos lo que serían los 7 principios dentro de la criminalística. Karina, ¿puede ser que levantaste la mano? ¿No? Bien. El último, por favor, y así ya continuamos. Profe. Sí, Marcelo. Bueno, yo no lo pude terminar, el caso de Jock Lender. Bien. Yo solo tenía una duda nomás, muchas dudas. ¿Una o muchas? Muchas. Pasa que elegí un caso me llamó mucho la atención, pero cuando empecé a ver, pasaron 21 años, que lo debe reconocer, es re viejo el caso. A ver, ¿cuál es el caso? El caso de María Marta Belsunce. Sí. Sí. Y se me hizo muy largo, se me hizo. Sí, es largo, pero ese caso, puedes encontrar tantas pruebas, tantas referencias sobre ese caso, que va a ser fácil. Y hay muchos. Sí, pero va a ser fácil el tema de aplicar los 7 principios de la criminalística. Sí, tengo hasta más o menos. Pasa que fui mirando videos y está muy bueno el caso porque hay más de uno que es culpable y otras personas que estuvieron presas. El año pasado ya se dio por finalizado el juicio y quedó detenida gente que ni por casualidad pensábamos que eran ellos los que habían cometido el delito. Claro, sí. Así que, bien. ¿Cuáles serían tus dudas con respecto a ese caso? Es que después cambié y me aburrió el que seguía pensando en el anterior caso. Así que volví y ahora lo empecé de nuevo, pero solo me falta poco. ¿Será que lo puedo terminar primero y después? Bien. Vamos a hacer una cosa. Son muchos, van a ser muchos los casos y se nos va a ir la clase, ¿sí? Voy a escuchar uno más y después todos, ¿sí? Los que escuché y los que no escuché, van a hacer como una pequeña plaquita en donde van a presentar el caso, por ejemplo, el de Cari, el caso Belsunce. Entonces, van a colocar los 7 principios, principio de uso, y van a colocar abajo cuál fue. Y así cada uno de los principios. Y lo van a subir al grupo de WhatsApp. ¿Bien? Tienen hasta el sábado para realizarlo. Bueno. Marcelo. Bueno, tengo algún dramita, me supera la tecnología, así que no le puedo encontrar el volumen mucho del televisor y no tengo la computadora, estoy esperando que traigan. En el caso conmocionó mucho a Tandil, el caso Jock Lender, porque ellos vivían a media cuadra de mi casa. Bien. Y llamó la atención de que
El caso es descubierto, digamos, de adelante hacia atrás, porque lo descubren unos chiquitos que ven chorreando sangre de un auto. Y Sí, llaman, le dicen a los padres llaman a la policía. Y me llamó la atención en sí el caso. Sí, acá los domingos sale un diario que están todos eh, casos policiales, se llama, o crónicas, qué sé yo, de antes y dan todo esto. Pero estos estaban a media cuadra y eran eh, traficantes de armas, el papá. Y ha empezado, entonces, bueno, los comentarios, esto es una ciudad grande, pero tiene corazón de pueblo todavía, entonces se comentaba claro. de todo. Y yo digo, ¿cuánto hay para trabajar con esto, no? Porque uno que recién empieza en esto, en esta investigación, ¿cómo tuvo que trabajar la policía desde que los chicos descubren que chorreaba de un auto, la sangre, que tuvieron que llamar a bomberos, todo, como, ¿cuánto hay para, o cuánto se tuvo que trabajar, no? Sí, se trabajó como se pudo en ese momento. Estamos hablando de un caso que se dio en 1981, Claro, donde todos los avances que se fueron dando dentro de lo que son estas ciencias forenses o criminalística más específicamente, no se tenían demasiados. Entonces, obviamente, la policía, junto con alguna otra fuerza, quizás fue haciendo lo que se pudo. Hay casos que, más allá de que no tengas experiencia o no sepas por dónde investigarlos, solos se van delatando, ¿sí? Y hay otros que cuestan. Por claro, ejemplo, el caso que escogió Karina, de María Marta, o sea, es un caso que lleva años, muchísimos claro. años. Y primero que aparece quién la asesinó, después que no, después que es el marido, después que no, que es el hijo. Y ahora terminó siendo el... Ay, no me va a salir el ¿Quién lo mató nombre. al final? El vecino, El el dueño, vecino, ¿sí? el dueño O del alguien country. que cuidaba ahí el lugar, no sé, algo así era eso, o Pero, sea, Era el pero hijo del dueño del country. es. Con principio de certeza que saben ya con pruebas absolutas de que fue él o en base a teorías. No, ahora teóricamente todos los exámenes nuevos que se le hicieron a las evidencias que ya tenían, dan con que específicamente el ADN pertenece a esta persona y no a quienes ellos pensaban ok. que pertenecían, o no sé cómo se habrán hecho los estudios de ADN en ese momento. Y el ADN no miente. El ADN, ojo, no miente, pero la plata ayuda a que mientan. No, obvio. La Obvio. plata tuvo mucho que ver acá. Mucha gente con poder, más que nada. Sí, 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 sí. Bien. ¿Se me escucha? Sí, Moni. Sí. Bueno, sí, me pasé el teléfono porque le llamé a mi hijo y tengo el micrófono roto en la computadora, no sabía yo. Ah, bien, bien. Bueno, yo hice de Silla Murano. Dale. Te escuchamos. Bueno, Cerramos con vos. Silla Murano era una mujer de la sociedad que le gustaba vivir bien, bueno, era prestamista, prestó dinero a 3 amigas, 2 amigas y una prima. Bueno, cuando las amigas le empezaban a pedir los intereses, ella no tenía cómo. Entonces decidió matarlas de manera de a poco. Ella tenía, Tranquila, amigo. no sé cómo era, ella las envenenaba y hasta que moría se quedaba al final que le veía cómo se morían. Bueno, Las veía cómo se morían y aparte las hacía firmar varias cosas en ese momento sí, para ella quedarse con algunos bienes que le importaran o le interesaran a ella. cómo las envenenaba con arsénico en el té o en las famosas masas finas de la Silla Murano. Bueno, yo lo que yo entendía a mi modo, yo lo hice, bueno, el principio de intercambio, que bueno, que cada uno de ellas en el crimen, bueno, ella, yo no sé si ella cuenta, ella se llevó los pagarés, contaría ella como una evidencia, ella se llevó los pagarés firmados por cada una de las amigas, se llevó de la escena. Y deja huellas, deja las masas, deja el té, el principio del intercambio.
En el principio de uso, que es Deja como prueba también una jeringa que es con la que aplicaba el arsénico. en el principio de uso, que es el de vulnerable, bueno, es el veneno. El veneno es la gente más vulnerable acá. Sí. Las masas también, el té. El principio 3, ese mucho no lo entendí, principio de producción. El agente vulnerable produce una evidencia física en la escena del crimen. ¿Qué sería? ¿El cianuro que encontraron en la escena del crimen, el veneno que fue encontrado? Sí. Bien. El cuarto, bueno, ese no lo hice porque la exposición de los hechos. No sé, ahí no lo pude aplicar, no sé, no me di cuenta. Bien. En este caso. Bien. El principio de probabilidad, me parece que ahí entra en juego la hija de una de las, creo que de la prima, de la madre, de la cosa, una de las hijas que empieza ya a dudar, cuando pasaron, porque siempre era ella que estaba con las víctimas, siempre ella estaba con las 3 amigas muertas, que fueron de febrero a marzo, enseguida, ahí nomás, enseguida las mató. Sí, como que era trabajo de hormiga, pero rápido, digamos. Claro, rápido, sí. Y el principio me faltaría el de, bueno, los últimos no los hice porque no tuve tiempo, trabajé, imposible. Me faltó el de certeza y el último, el de correspondencia. Sí. Bien. Ese no. Bueno, entonces, para las chicas nuevas, que me parece que se fueron, no están, y para el público en general, digámoslo de esta forma, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer como una placa, repito, ¿sí? Van a hacer como una pequeña plaquita, lo pueden hacer escrito también, si no se llevan muy bien con la tecnología, y van a poner el caso, y abajo van a desarrollar cada uno de los 7 principios, ¿sí? Repito, el principio de uso van a poner cuál fue en este caso. El principio de intercambio, cuáles fueron en el caso ese que ustedes estuvieron investigando, ¿sí? Eso lo suben al grupo de WhatsApp. Así lo podemos ver entre todos, ¿bien? Tienen hasta el día sábado para realizarlo. Ya les doy un poquito más de tiempo. Ahora. Profe. Sí. ¿Solamente el tema tenemos que poner o toda la información y después de la... Ah, bien. Solo el tema que ustedes escogieron. Bien. A ver, denme 2 segunditos. ¿Por qué no pueden enganchar el... Ay. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? O sobre qué queríamos hablar el día de hoy. Vamos a hablar del lugar de los hechos, ¿sí? A ver, si tendrían ustedes que definir el lugar de los hechos, dentro, obviamente, de nuestras investigaciones, ¿cómo lo definirían? ¿O qué dirían que es un lugar de los hechos? Donde se produjo el siniestro. Bien, ¿dónde se produjo el delito? ¿Sí? El delito, sí. Dentro de esos lugares de los hechos, nosotros tenemos una clasificación, ¿sí? Que va a ir variando y es algo que ustedes van a tener que empezar a implementar ya en su vocabulario a medida que vamos avanzando. Cuando hablamos del lugar de los hechos, estamos hablando del espacio físico en donde se cometió un delito, ¿sí? Ese lugar de los hechos se puede clasificar en lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado y lugar de los hechos mixto, ¿sí? Y acá es cuando quiero en realidad que comiencen a prestar más atención todavía de la que me vienen prestando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del lugar de los hechos abierto, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería un lugar de los hechos abierto?
o cómo Una se plaza, un lugar ¿Dónde? público. Patio o al aire libre. ¿Un descampado? ¿Un parque? Bien, bien. Cuando Como estamos en calle, presencia parque, campo. cuando estamos en presencia de un lugar abierto, ¿sí? Un lugar que no presente un esqueleto, que no presente un techo, ¿sí? ¿Playa? ¿También puede ser? Bien, una playa, el bosque, el campo, una ruta, ¿sí? Ahora, si hablo del lugar de los hechos cerrados, Una casa. Un lugar, o ¿qué sea, más un puede estar auto? cerrado? ¿En dónde más podemos cometer? ¿O en dónde podemos Un cometer delito? edificio abandonado. ¿Un Una auto? casa, un auto. Un ¿Qué? edificio Lugares abandonado. cerrados sería. Magalí, ¿qué dijiste? Un edificio abandonado. Un edificio abandonado, ¿qué más? Un Oficinas. cuarto, habitación. Bien, estamos hablando básicamente de un lugar que presente un esqueleto, ¿sí? Con un techo. Esté prácticamente, sí, cerrado. ¿Y mixto cómo sería? ¿Una ¿Puedo casa dar en un un campo? ejemplo? Una casa en el campo. Claro, pues. A ver cómo Profe. sería. Puede ser que haya. La casa puede estar en el campo, puede estar en la ciudad, pero sigue siendo cerrado. Se Profe, puede Pero ser con que la sea puerta que abierta. empieza en la casa y que termine por ahí en el espacio abierto, digamos. Como por ejemplo, no sé, que hayan entrado a robar a la casa, que sería el espacio cerrado, y que la víctima haya terminado en el campo, o sea, en el espacio afuera, ponele. Bien. Entonces, profe, Un club, un colegio. bien. A ver, Marcelo. tuvimos un caso hace poco en Tandil que salió en todos lados porque una pareja vinieron de Mar del Plata a Tandil y fueron a dormir en un hotel de alojamiento y ahí la mató. O sea, el tipo salió caminando de adentro, la habían matado ahí entre medio del estacionamiento y de la habitación. Dios santo. Sí, se fue a la terminal a sacar Tremendo pasaje. loco. No. Bueno, entonces, ahí tendríamos, sí, otro lugar de los hechos. En realidad no tendríamos otro, sino que hablaríamos de otro tipo de clasificación, ¿sí? Ahí les explico bien. Acá vamos a la clasificación básica, que va a ser según la ubicación, que vamos a tener lugar de los hechos abierto, cerrado o mixto. Un lugar mixto, ¿sí? Puede ser el patio de una vivienda, puede llegar a ser un accidente de tránsito en un túnel. Sí. ¿Eso no es un espacio cerrado? Como la Didi. Bien. ¿Qué es lo que tienen de particular este tipo de espacios, ¿sí? Que es lo que más o menos lo trabajamos hoy en día. Que este tipo de espacios, sí, el mixto, como les dije, combina estos dos elementos entre el abierto y el cerrado, pero puede haber sido quizás un accidente de tránsito, como les decía, un choque en cadena, en donde va a involucrar varios vehículos, en este caso se pueden dar en un túnel, ¿sí? Y vamos a tener entre vehículos adentro del túnel y otros afuera, ¿sí? Ahí es más o menos como para que me vayan siguiendo. Ahora, si nos notifican de un caso en donde se encontró un cadáver adentro de un container en las afueras de la ciudad o en un bosque, ¿qué tipo de lugar de los hechos piensan que es? ¿Un hecho abierto? ¿Un ¿Mixto? lugar abierto? ¿Por qué abierto? Está en un lugar donde puede ser que circule gente. Sí. Sí, no se vayan tanto por las ramas. Piensen en específico en el ejemplo. Un cadáver dentro de un container grande, ¿sí? Abandonado en un campo.
¿Qué tipo? Ah, nunca. Cerrado. Mixto. Mixto. ¿Por qué? Cerrado Porque el cadáver está en el container, que es un espacio cerrado, cerrado. pero el container se encuentra En un lugar abandonado así. en el al aire libre, por así decirlo, en un campo. Bien. Ahora vamos con otro caso. Conocen todos las alcantarillas, ¿no? Sí. A ver, transportémonos un poco a... sí, a Estados Unidos o en alguna ciudad grande que tenga alcantarillas, ¿sí? En donde tranquilamente caminan a veces muchas personas, viven personas también. Entonces, ¿qué tipo de lugar de los hechos sería una alcantarilla? Un lugar cerrado. Bien, un lugar. Un lugar mixto. A ver, ¿por qué ¿O no? mixto? Porque... mixto. ¿Por qué mixto? Ah, no, me equivoqué. Bien, Me hace dudar. bien. Perdón. Profe, Sí, una pregunta. ¿Y cómo es bien. el caso, por ejemplo, de vuelta, volvemos a Joclender, porque la matan adentro de la habitación, pero después lo llevan y lo descubren afuera? O sea, ellos no alcanzaron a tirar el cuerpo porque lo descubrieron, pero iba a quedar afuera de aire libre. O sea, ese es un caso medio complejo de investigar, si hubieran logrado el No, no es propósito. complejo. No es complejo, y ahí les explico por qué no es complejo. Nosotros hasta acá venimos hablando del lugar de los hechos, venimos hablando de su clasificación en base a la ubicación, ¿sí? Sí. Algunos autores que calculo que muchos han leído o han escuchado en algún momento, muchas veces hablan de escena del crimen, ¿sí? Cuando estamos frente a un lugar de los hechos. Se lo tiene como que es lo mismo, ¿sí? Pero a mí específicamente me gusta dividirlo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño hilo muy, muy finito que separa el lugar de los hechos con lo que sería la escena del crimen. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice que el lugar de los hechos deja de ser lugar de los hechos para convertirse en escena del crimen cuando estamos en presencia de un cadáver o de alguna parte anatómica humana, ¿sí? Eso grábenselo siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque acá es en donde vamos a hablar del escenario del crimen o el lugar de los hechos, dependiendo del tipo o de la relación que hay con el hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Vamos a hablar, en este caso, de lugar de los hechos primario y lugar de los hechos secundarios, ¿sí? Cuando hablamos de estos dos tipos de lugares de los hechos, no es que uno sea más importante que el otro, ¿sí? Sino que es para darle un ordenamiento a nuestra investigación. Recuerden que nosotros tenemos que ser sumamente ordenados en nuestra investigación, porque un mínimo error que tengamos nosotros va a ser un error enorme para la justicia. Eso siempre ténganlo en presente. Nosotros cuando veníamos hablando del lugar de los hechos, hablábamos de, en este caso vamos a hablar del lugar primario, que es en donde ocurre directamente el delito, y el secundario va a ser el lugar que está relacionado con el crimen, en donde se pueden hallar evidencias también, ¿sí? Ahora, en el caso que acaba de mencionar Marcelo, en donde a las víctimas se las asesina en un edificio, ¿sí? Y luego se encuentran estos rastros de sangre y se encuentran afuera. Nosotros ahí ya vamos a estar en presencia de dos lugares de los hechos. Y vamos a tener un lugar de los hechos primarios y un lugar de los hechos secundarios, ¿sí? El lugar de los hechos primarios básicamente va a ser el edificio, que es en donde comienza el delito, ¿sí? Que es en donde nosotros ya vamos a comenzar a tener también evidencias
de lo que sucedió en ese lugar de los hechos, ¿sí? Y ese lugar de los hechos que nos transporta a el segundo lugar o al lugar secundario, que es en donde se encuentra el cadáver en este caso, va a ser lo que le va a cambiar el nombre a ese lugar que va a comenzar a ser una escena del crimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos cadáveres, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se me va siguiendo? Joya. Muy bien. Qué bueno. A ver, les doy otro ejemplo. A ver qué puede ser. Bien. El lugar de los hechos es una vivienda, ¿sí? Se nos notifica de que se encuentra un cadáver en la vereda de esta vivienda. Qué complicada. ¿Qué es lo que pasó acá? La víctima, ¿sí? Estaba por salir en su vehículo, ¿sí? Entonces el vehículo estaba en el garage. En lo que él está por subir, el garage ya estaba abierto, ¿sí? En lo que él estaba por subir a su vehículo, ingresan dos delincuentes, ¿sí? Le intentan robar el vehículo, forcejean y lo matan, ¿sí? Y salen corriendo. Ellos piensan que hasta ese momento lo habían matado. ¿Qué es lo que hace la víctima? Se desliza por el vehículo, ¿sí? Y llega hasta la vereda. ¿Bien? En donde obviamente muere. Partamos desde acá. Según la ubicación, ¿qué tipo de lugar de los hechos sería? Lugar abierto. Abierto. O el hecho se cometió en el auto. ¿Eso quiere decir? Comienza en el vehículo hasta que la víctima, como puede, se desliza hacia la vereda, en este caso de la casa. Repito, según la ubicación, ¿qué tipo de lugar de los hechos es? Mixto. Bien, Mixto. Ay, no sé. Es mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza en el interior de la vivienda y el cuerpo es encontrado, en este caso, en la vereda, en donde está en un lugar abierto, ¿sí? Pero, obviamente, nosotros en la investigación vamos a involucrar esos dos lugares, que sería la vivienda y la vereda, entonces estamos frente a un lugar mixto. Ahora, si vamos a clasificarnos en relación con el hecho, nosotros ya no vamos a estar hablando de un lugar de los hechos, sino que vamos a estar hablando de ¿qué? De una escena del crimen. Bien, de una escena del crimen, en donde en ese mismo lugar obtenemos dos escenas, escena primaria y escena secundaria. ¿Cuál sería la escena primaria? La casa. Donde ocurrió el delito, en la casa. Bien. Más específico, Garage. el garage. ¿Y el secundario? La vereda. Donde muere. El auto. Donde está el cuerpo. Bien. Porque ahí muere. Exactamente. Vamos con el, ¿me van entendiendo? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Más o menos. ¿Cuáles son las dudas? No entiendo más o menos lo que es lo mixto, pero ahí le estoy agarrando la mano. Eso es lo único, profe. Bien. El mixto es cuando el lugar de los hechos es, sucedió tanto en un lugar cerrado como en un lugar abierto. A ver qué otro ejemplo puedo poner de un mixto. Bien. Vamos a una situación de violencia de género. La víctima realiza la llamada. Entre que nosotros llegamos, ¿sí? Llegamos al domicilio, ingresamos al domicilio, mientras ingresamos no observamos a nadie, ¿sí? Lo que sí podemos observar a medida que vamos adentrándonos al lugar de los hechos, ¿sí? A este domicilio, comenzamos a ver que ingresando por la puerta principal, nosotros vemos un living, ¿sí?
que en ese living hay, hay botellas, hay vasos rotos, ¿sí? En una mesa ratona. Seguimos adentrándonos en la vivienda, nos topamos con una cocina-comedor, en donde comenzamos a ver muebles en el piso, ¿sí? Y observamos huellas de fluidos, aparentemente de sangre, ¿sí? Seguimos por el lugar de los hechos y vamos a las habitaciones. En las habitaciones no observamos nada. Comenzamos a seguir ese rastro que estamos viendo, ¿sí? De fluidos que nos llevan a una puerta, ¿sí? En la cocina. Una puerta entreabierta con esos rastros. Cuando abrimos esa puerta nos damos con el cadáver, ¿sí? En el patio de la vivienda. Bien. El cadáver de, obviamente, la víctima. A ver. Vuelvo a preguntar. De acuerdo a la clasificación de la ubicación, ¿qué tipo de lugar de los hechos es? Mixto. 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 Ada, ¿qué tipo de lugar de los hechos es? Ah, qué mala que es. Mixto. ¿Por qué? Que comienza en un lugar cerrado y termina la escena, y el crimen se comete en el patio de la casa. Bien, aparentemente. Aparentemente, según los indicios que se muestran en la escena. Exactamente. Ahora bien, ese lugar de los hechos dejó de llamarse lugar de los hechos para llamarse ¿cómo? Lugar del crimen. Bien. ¿Y cuáles serían en este caso? ¿Cuál sería la escena primaria y la escena secundaria? La primaria sería en la casa. ¿Cuál? La La casa. huella de sangre en la cocina. Bien, el interior de la vivienda. La secundaria, el patio. Bien, ¿por qué? Porque está el cuerpo. Por dentro del cuerpo. Bien, ojo con la hipótesis de Ángel. Porque Ángel dice que, bueno, es mixto, sí, bien. Pero la hipótesis de él es que la mata en el interior de la vivienda, pero aparentemente la arrastra hacia afuera. Ahí. Hay un pequeño detalle ahí, ¿sí? Que si la muerte, que si, digamos, el comienzo de la disputa, de la pelea, las evidencias y el cuerpo se encuentran en un mismo lugar, va a ser lugar de los hechos como primario o secundario. Primario. Primario. ¿Seguro? Secundaria. Secundario. Para mí es primario. Secundaria. A ver, ¿qué piensa? ¿No comienza ahí? Si todo, Sí, pero no se sabe. ojo, Porque lo puede haber. bajo una hipótesis. Y secundario entonces. Porque en sí se puede haber sido haberlo muerto adentro, haberla querido sacar, haberla querido llevar de la casa, o quizás la dejó pensando que estaba muerta y ella solo se arrastró hacia afuera y terminó muriendo afuera. Eso iba a decir yo, capaz que no pensó que había muerto y la víctima. Claro, es como huyó el y llegó a ejemplo del esa garaje. patio. Claro. Entonces, Para mí es primario. Sí. Para mí es Tenemos derecho a secundario. equivocarnos. Secundaria. bien. No llegamos ni al jardín, ¿eh? Ni a primaria, así que nos quedamos en el jardín. Bien.
lugar primario. Qué brava que está, profe, hoy es más. Y esto recién empieza. Y eso que es la segunda clase, sí. Sí. No, chicos, nada que ver. Imagínense entonces. A ver. Va a ser primario, ¿sí? Siempre y cuando cumpla, digamos, todos estos requisitos, y el fundamental es que en ese mismo lugar se haya dado la disputa, en este caso, o la discusión, o la pelea, como quieran llamarle, y en ese mismo lugar se encuentra el cuerpo, ¿sí? Ahora, si el cuerpo, en este caso, fue arrastrado directamente a el fondo de la vivienda, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener como primario el lugar en donde encontramos el cuerpo y como secundario en donde comienza. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir un ordenamiento, y cuando seguimos ese ordenamiento, lo principal para nosotros en este caso va a ser el cuerpo, que es lo que nos va a llamar la atención y es lo que más evidencia nos va a dar, ¿sí? Es nuestro testigo mudo primordial, digámoslo de esa forma, ¿sí? Porque está el cuerpo y en base a eso nosotros vamos a comenzar a observar los rastros de sangre, los ingresos de la vivienda, cómo se fueron dados, si hay huellas de pisada, hacia dónde se dirigían, si es que ingresaron por otro lado y egresaron por otro, ¿sí? Acá esta clasificación es un poco quizás capciosa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar hablando de una escena del crimen, ¿sí? Solita, sin involucrar al lugar de los hechos en este caso, siempre y cuando nosotros en el lugar en donde encontremos la mayor cantidad de evidencia física, en donde supongamos que comenzó la disputa y en donde encontremos el cadáver, ¿sí? Eso va a ser un escenario o una escena del crimen solita o primaria, ¿sí? Pero ahora, si nosotros tenemos que dividirla en escena primaria y escena secundaria, ¿qué es lo que va a pasar? La secundaria no va a ser por donde nosotros observamos, ¿sí? Todo, desde el living hasta que llegamos a la puerta. Vieron que yo les había relatado que había vasos en el piso, comenzamos a observar los rastros de sangre y todo eso. Eso ya no lo vamos a considerar como primaria, ¿sí? Sino que lo vamos a considerar como secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que determinar en dónde quedó el cuerpo. El cuerpo va a ser primordial, ¿sí? Desde ahí es en donde nosotros vamos a hablar o vamos a decir que estamos frente a la escena del crimen primaria, ¿sí? No es que una de las escenas sea más importante que las otras, pero es una cuestión de ordenamiento. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros llegamos al lugar de los hechos, ingresamos toda la vivienda, nos damos con ese cadáver o con alguna parte anatómica humana, primero tenemos que comenzar a determinar si corresponde realmente a una persona, ¿sí? En caso de que encontremos un pedazo de piel, un hueso o algo de eso, ¿sí? Después, en caso de que encontremos un cadáver, lo primero que tenemos que determinar es que si ese cadáver está con vida, en caso de que sea no un cadáver, sino que estemos frente a una persona tendida en el piso, sí, nosotros lo primero que hacemos es determinar si está con vida, si es que tiene algún signo vital, ¿sí? En caso de que tenga, y si nosotros sabemos, le ejecutamos un RCP o algo de eso, y llamamos a la ambulancia. En caso de que determinemos que tomándole las pulsaciones y tratando de sentir si respira, no presenta ninguno de esos signos vitales, estamos frente a un cadáver ya, ¿sí? En donde este cadáver va a cumplir, repito, la parte primordial de nuestra investigación, ¿sí? Determinando como espacio secundario o escena secundaria el resto de la acción de lo que lleva, ¿sí? A esta última escena. ¿Me entendieron o no?
Dígame que sí. 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 Bien, Mazo. A ver, Ángel, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Alguien más que no haya entendido? En el caso de que la víctima siga con vida, ¿qué se tiene que hacer ahí? O sea, llamar a quién se recurre sería. Bueno, repito, si nosotros sabemos algo de primeros auxilios, tratamos de ahí estar con la víctima, realizar los pasos a seguir, si esos protocolos que existen, y obviamente se llama a urgencias o al 911, pero siempre tratando de quedarnos cerca de la víctima, sí, hasta que lleguen obviamente los paramédicos, los médicos o los enfermeros, ¿sí? Una vez que llegan, obviamente, se la llevan al hospital en caso de que continúe con vida para, obviamente, salvarla y así quizás podríamos cerrar más rápido lo que sería nuestra investigación. Bien. En caso contrario, bueno, ya a usar nuestro mejor potencial para poder determinar qué es lo que ocurrió. Bien, a ver, Ángel. Lo de la parte del cuerpo vivo o cadáver. Bien, ahí me expresé mal yo. A ver. A ver qué otro ejemplo les puedo dar. ¿Qué otro? Bueno, se da mucho con los casos de violencia de género, ¿sí? Estas situaciones la mayoría de las veces, o en casos también de secuestro. A ver, otro tipo puede ser que, para que me entiendan, a ver, de esta forma. Bueno, se realiza un llamado, ¿sí? Por supuesta violencia de género, en donde nosotros, en un edificio, en donde nosotros al llegar al lugar de los hechos, observamos, bueno, que hay muebles tirados en el lugar, ¿sí? La primera habitación, que sería una cocina-comedor, vaso, portarretratos, todo eso, y en las paredes vemos como pequeños rastros también, como de una mano ensangrentada, ¿sí? Que va por toda la pared, ¿sí? En eso comenzamos a seguir ese rastro, vamos por un pasillo, ese pasillo nos lleva a 2 habitaciones con un baño, comenzamos a observar y en una de las habitaciones yace un cuerpo sobre una cama, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría acá? ¿Cómo nosotros determinaríamos? Obviamente ya estamos enfrente a una escena del crimen, pero ¿cómo nosotros determinamos esta clasificación de primario y secundario? ¿Sí? Para los que entendieron, ¿cuál sería la escena primaria? ¿Dónde se encontró el cadáver? ¿Dónde se encontró el cadáver? Correctamente. ¿Y la secundaria? El transcurso ese hacia dónde va el cuerpo, o sea, hacia dónde está el cuerpo. Desde la cocina comedor hasta donde van los cuerpos. Exactamente. Sí. Entonces, acá, nosotros ya más o menos se entiende que en donde nosotros encontremos el cuerpo, automáticamente va a pasar a convertirse en una escena del crimen con el lugar primario, ¿sí? O la escena primaria. Y la escena secundaria va a ser en donde comenzó, en donde nosotros vemos los primeros rastros, las primeras evidencias físicas de ese delito, ¿sí? ¿Se entendió ahí mejor, Ángel? Sí. Sí. Bien. Cuando hablamos de que estábamos en presencia de un cuerpo, repito, nosotros como protocolo, ¿sí? Debemos de asegurarnos principalmente que ese cuerpo
presente, esté con vida, sí o tenga signos vitales. ¿Por qué? Porque en base a eso, si sabemos, si tenemos conocimientos, vamos a hablar de, vamos a llamar al 911 o le vamos a aplicar reanimaciones y todas esas cuestiones, ¿sí? En caso de que no, bueno, quedará ahí hasta que lleguen, en este caso, los forenses, que son los que más o menos examinan el cuerpo en el lugar y después se lo llevan a la morgue para determinar, obviamente, las causas de la muerte. ¿Alguna duda hasta acá? En sí uno no debe tocar el cadáver, si ya es un cadáver, que significa que la persona ya está muerta, uno no debería tocarlo, ¿no? Ni moverlo, nada, dejarlo hasta que venga el forense. Sí. Ahí, profe. Yo tengo una duda. Nosotros, cuando salimos al campo, ¿sí? A realizar criminalística de campo, nos movemos en un equipo, ¿sí? Dentro de ese equipo, dependiendo del tipo de delito que se está por investigar, son quienes vamos a salir en ese Sí. Eso le quería preguntar. En caso de que sea, obviamente, un accidente de tránsito, va a ir algún perito forense, va a ir algún perito en accidentes de tránsito. Los que siempre van y nunca se quedan son los peritos fotográficos, ¿sí? Pero dependiendo siempre de la situación, vamos en un equipo con la gente que se va a necesitar en ese lugar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vamos a un robo, de nada me va a servir que vaya el perito en accidente de tránsito, salvo que el robo se haya hecho de algún vehículo o algo de eso. Ada, creo que me hablaste. Sí, eso es lo que le quería preguntar. En el caso de, por ejemplo, policía científica, ¿en qué tipo de hechos trabajas a diferencia de criminalística? Esa era mi duda. A ver, dentro de policía científica hay un dilema, ¿sí? Que viene de hace bastantes años, porque algunos pretenden que se deje de llamar criminalística para que quede únicamente como policía científica y otros no. La policía científica la mayoría de las veces trabaja en homicidios, suicidios y robos. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a englobar absolutamente todo. Porque si yo tengo una denuncia, no sé, de alguna falsificación de algún documento o algo de eso, va a trabajar también la policía científica, porque son los que tienen acceso, ¿sí? A laboratorios para hacer cotejos y todas esas cuestiones, también de material documentológico, ¿sí? Así que básicamente son lo mismo. Eso es lo que quería preguntar. ¿Van acompañados a policía científica con criminalística? Si el área en donde te vas a desempeñar cuenta con policía científica, dalo por seguro que van criminalistas. Ok, esa duda tenía. Sí. Bien. Bueno, hasta acá se entendió entonces. Se nos hizo bastante larga la clase hoy. Sí, no, muy intensa y muy buena, ojo, Sí, está bueno, está bueno. Es complejo por ahí, pero bueno, muy bueno. ¿Cómo nos abre la cabeza, digamos? Bien, sí, bueno, y este tema de que trabajen con casos resonantes o famosos, ¿sí? Es justamente para eso, para que cada vez que yo les hable sobre algún tema particular, ustedes siempre les va a llamar la atención, cálculo de ir a leer algún caso y empezar ahí a generar sus propias hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado. Uno de los casos que ayuda mucho también de leer y conocer es el caso Nisman, porque ese tiene varias idas y vueltas, ¿sí? Varias cosas que se aseguran y después que no, entonces ahí ustedes pueden ir generando sus propias hipótesis. ¿Hay algunos libros o algo que uno pueda llegar a leer como para adquirir más conocimiento? Sí, les voy a pasar los links o algunos PDFs que tengo, voy a tratar de subírselos al campus, se los voy a poner como material de consulta. Y Ada,
¿Ustedes qué piensan? ¿Hay casos sin resolver? Muchos, profe. Sí. Sí, Mucho. sí. Sí, conozco, sí. Ya sea porque Resuelven. contamina la escena, por faltas de pruebas, faltas de cuerpo también. Como el caso de Faltas de Guadalupe. cuerpo, faltas de pruebas. A ver, se los iba a dejar para la próxima clase esto, pero es lo último que les digo. Ay, me adelanté, perdón, profe. Tengo muchas dudas por eso. No, está bien. ¿Por qué? Porque, bueno, la próxima clase íbamos a hablar de esta parte de la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Nosotros, a los indicios, a los cadáveres que encontramos en el lugar de los hechos, los denominamos testigos mudos, ¿sí? ¿Por qué son testigos mudos? Porque son quienes estuvieron en el lugar de los hechos, ¿sí? Y son los que saben lo que sucedió, pero que no nos pueden ir y decir, mira, Ada, pasó esto y esto, sino que depende de cada uno de ustedes el lograr hacerlos hablar, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a ayudar a que se pueda resolver ese lugar. Muchas veces se escucha a algunos investigadores que dicen, bueno, no, es un crimen que no se puede resolver, no tenemos las pruebas suficientes. El asesino fue más inteligente. O, bueno, frases como esas, ¿sí? Si un criminalista, si un investigador te lanza una de esas frases es porque no tiene ganas de trabajar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes los que tenemos que estar día y noche, ¿sí? Tratando de determinar qué es lo que pasó. Las investigaciones muchas veces se hacen largas, ¿sí? Pero crímenes sin resolver no es que no se hayan resuelto porque realmente no haya evidencia o no haya una idea clara de qué es lo que pasó. Están sin resolver porque justamente hay personas que no han logrado sacar su potencial máximo para poder determinar qué es lo que pasó. Hay una serie que se llama justamente Crímenes sin resolver. Sí, la miré. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? No es que no se resuelven, sino que pasan años, muchos, muchísimos, pero logran resolverlos. ¿Por qué? Porque los archivan y después los vuelven a sacar porque aparece alguien que dice, no, acá estuvo mal esto. O pasaron por alto ciertas pruebas que en el momento no lo vieron importantes. Ciertas pruebas, ciertos testigos, que volvemos a lo mismo. En este caso, casos resonantes dentro de nuestro país, uno de más o menos los más contemporáneos que tenemos hoy en día es el caso Nisman. Que hay varias hipótesis, pero nadie viene exactamente y me dice pasó esto. ¿Por qué? Porque hubieron varias investigaciones, supuestamente se plantaron pruebas, una fuerza de seguridad investiga una cosa, la otra investiga otra, ¿sí? Pero tiene que ver también con eso, con la labor que lleve cada uno de los investigadores. Así que ya saben, ustedes tienen que hacer trabajar demasiado sus cabezas, que es lo que hace a un buen criminalista, y también una de las cuestiones que hace a un buen criminalista, así dicho criollamente, es que sean chusmas, ¿sí? Porque en eso nos basamos nosotros básicamente en el lugar de los hechos. El tratar de averiguar qué es lo que pasó, ir, preguntar, investigar, no dejarnos llevar por quizás alguna prueba que dicen no tiene nada que ver con el caso, o esta prueba está desestimada, o cuestiones así, ¿sí? Sino que ustedes tienen que ser muy curiosos, muy, muy chusmas para poder llegar a resolver, obviamente, un hecho. Ya me estoy comprando un piloto y disfrazándome de Columbo, ¿eh? Dios mío. Así que, bueno, como les dije yo en la primera clase, y creo que en el videíto que tienen en el campus,
Les puede gustar la criminalística, pero yo quiero ser la encargada de que ustedes lleguen a amarla y a sentir esa pasión por la criminalística. Sí, por algo estamos acá. Así Y que estoy segura que lo van a lograr. esa es la idea de este curso. Bueno, Sí, bien, igual por eso. ahora me despido, los libero. Gracias, Los veo el próximo martes. Ya mañana les voy a estar confirmando si comenzamos a las 21. ¿Sí? Bueno, Dale. perfecto. Listo. Gracias. No se olviden, les repito por última vez, en cuanto a los casos que ustedes investigaron, hacen una pequeña plaquita con el nombre del caso y los 7 principios de ese caso, ¿sí? Y la suben a el grupo de WhatsApp. Recuerden que a las 21 horas se cierra el grupo, así que traten de hacerlo durante la media mañana, si esta tarde, para que puedan subirlos sin ningún problema. Bueno. Nos vemos. Que tengan Chao, buen día. Bueno, Chao, chao. nos veremos el próximo martes. Gracias. Chao, Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.